Queridos hermanos, reciban un cordial saludo, que la bendición de Dios esté con cada uno de ustedes. Este momento vamos a utilizarlo para tener un breve repaso de lo que será la lección de la próxima semana, la lección número 10, que lleva por título Los dos pactos. El versículo de memoria para esta lección lo tenemos en Gálatas 4:26 y dice: mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Mis hermanos, debemos de considerar que nuestro Dios siempre ha condescendido con los seres humanos. Él es nuestro creador y siempre ha velado por cada uno de nosotros. Génesis 1:15 y 17 nos dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo cuidara. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto puedes comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Mis hermanos, nuestro Dios siempre ha tenido con nosotros mucha misericordia, mucho amor. Desde que lo creó, le puso en un huerto hermoso, especial, para que hubiera una convivencia entre Dios y sus seres creados. También le dio una gran cantidad de árboles y también le permitió comer todos los frutos que esos árboles daban. Dios no se privó de nada más que solamente le dijo al hombre que había un árbol cual no podían tocar ni comer, porque ese árbol era el árbol de la ciencia del bien y del mal. Era la prueba de la obediencia del hombre hacia su creador. Mis hermanos, en el momento en que el hombre cayó en pecado, en ese momento las cosas cambiaron. Pero antes de eso, el hombre era el mayordomo del Edén, era el mayordomo de la tierra, y él podía y disponía de todo cuanto estuviera a su alcance. Así es que Dios, en ese momento, solamente pedía del hombre obediencia. Era un pacto. Hasta cierto punto, mientras tú obedezcas y no comas de ese árbol, tendrás vida. El día que de él comas, ciertamente vas a morir. Tú y yo sabemos que no murieron inmediatamente, porque no era una muerte fulminante a la que Dios se refería, sino más bien que el efecto de haber dejado que el pecado, la desobediencia entrara, entonces apartaría al ser humano de su Dios, y eso haría que el pecado entrara en los seres humanos y, como dice Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. El hombre se condenó a sí mismo a la muerte por causa de pecado. En ese momento se activó un plan que Dios había diseñado desde antes de la fundación del mundo, el cual daba la oportunidad al ser humano que en caso de que cayese en pecado, había la oportunidad de ser redimido. No habría de ser por sus propios méritos. Desde antaño nunca fue así. Era bajo el sacrificio de Jesús. Mira, Génesis 3:15 dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Esta es la primera promesa que encontramos en la Biblia acerca del Evangelio, acerca de la salvación de los seres humanos, acerca de la oportunidad de regresar a casa. En ningún momento dice que era bajo los méritos propios del hombre, sino que Dios tuvo que explicarles a Adán y a Eva lo que consistía este plan. Y este plan consistía en que alguien debía de pagar el precio del pecado, que es la muerte, pero no habría de ser ni Adán ni Eva, sino que habría de ser el mismo Jesús, el Hijo de Dios, quien tomaría la responsabilidad para poder llevar a cabo este sacrificio. Debemos de considerar que Dios, a pesar de nuestro pecado y de nuestra desobediencia, siempre ha buscado en los seres humanos, en la humanidad, llevar a cabo un pacto con Él. Yo seré su Dios, ustedes serán mi pueblo, dijo Dios en muchas ocasiones. Mira, Génesis 15, versículo 1 y 5. Después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu recompensa será muy grande. Entonces lo llevó afuera y le dijo: mira los cielos y cuenta las estrellas, si es que las puedes contar. Y añadió: así será tu descendencia. Tenemos que recordar que Abraham y Sara ya no estaban en condiciones físicas de tener familia. Su etapa fértil había pasado y Sara aparte era una mujer estéril. Dios de la nada habría de generar una promesa en Abraham dándole una descendencia. No como los hombres la entienden, por eso a veces confundimos en los pactos que el primer pacto tenía que ver con la obediencia y los méritos propios del ser humano. Desde antaño, Dios, cuando dio el plan de salvación, siempre dejó establecido que eso venía como una misericordia de Dios hacia la humanidad en el sacrificio de su Hijo.
el asunto del pacto con Abraham no era sobre los méritos propios de Abraham, era sobre la lealtad a nuestro Dios como nuestro ser creador. En aquellos tiempos la predicación era de padres a hijos, de generación en generación. Los grandes patriarcas tuvieron la gran responsabilidad de predicarle a sus hijos las bondades que Dios había tenido con cada uno de ellos. Así es que Abraham, aunque confundiendo la promesa de Dios y cometiendo pecado con Agar y teniendo un hijo con ella, Dios le dijo claramente que Ismael no era el hijo de la promesa. Ese era el hijo de la carne. El hijo de la promesa era Isaac. Tiempo después nació Isaac y sobre él habría de venir la promesa. Y para eso Dios tuvo que decirle a Abraham que Agar e Ismael tenían que salir de casa porque la bendición de Dios iba a venir sobre Abraham, sobre Sara y sobre Isaac. Cuando Abraham creyó en la palabra de Jehová, dice Génesis 15:6, Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. No fueron los méritos de Abraham, porque los méritos de Abraham ni siquiera eran suficientes para presentarse delante de Dios. Abraham también había caído en pecado, pero por creer en él, entonces le fue contado por justicia. El pacto no ha cambiado. Es nuestra obediencia a Dios, la lealtad a Él y la aceptación de su sacrificio lo que nos permite a nosotros tener la oportunidad de regresar a casa. Eso en los méritos de Cristo y en su sacrificio salvador, el que nosotros podemos tener nuevamente la esperanza de vivir en la vida eterna que Dios nos tiene prometida. No es los méritos propios de nosotros, porque nuestros méritos no alcanzan, solamente serán suficientes para pagar el precio del pecado. Pero no tendríamos la oportunidad de vivir más allá que eso. Génesis 4, 22 y 23 dice, pues está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, pero el de la libre en virtud de la promesa. Tú y yo somos libres, no somos esclavos, por eso somos hijos de la promesa. No podemos confundirnos y creer que es bajo nuestros propios méritos como nosotros podremos alcanzar la salvación. En antaño y ahorita el pacto sigue siendo el mismo. El pacto que Dios hizo con los seres humanos fue salvarlos de la condena del pecado. Y eso ni tú ni yo lo podemos hacer. ¿Por qué Pablo identifica el monte de Sinaí con la experiencia negativa de Agar? Porque en el monte Sinaí, el pueblo de Israel no apreció el ser ahora libres, sino que regresaba y reclamaba a Moisés por qué los habían sacado de Egipto. Si ahí, aún siendo esclavos, ellos tenían que comer. No estaban dando oportunidad a que Dios ejerciera las promesas y empezara a impartir bendición. Lo que Dios quería de este pueblo, cuando pudo haber llamado a muchos pueblos sobre la tierra, Dios no lo llamó de los demás pueblos, sino que lo fundó en sus fundamentos tales del gobierno de Dios. Se hizo un pueblo para sí, para que ese pueblo fuera digno representante de Dios aquí en la tierra. Y tú y yo somos hijos también de esa promesa. Tú y yo somos libres y debemos de predicar este evangelio. Y debemos de reafirmar este pacto en nuestras vidas para que Dios pueda hacer fluir sus bendiciones hacia los que están a nuestro alrededor a través del testimonio y la vida de cada uno de nosotros. Que Dios te bendiga y que sea una realidad en tu vida la lección de esta semana.